Ok. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta segunda parte del teórico de ácidos y bases. Y vamos de alguna manera a retomar un poquito con lo que dejamos la clase anterior. Habíamos visto en la clase anterior, creo que pasó esta presentación. Ahí está. Habíamos visto algunas de las definiciones de ácidos y bases. La de Arrhenius, en forma muy superficial, digamos, y bastante tiempo, digamos, invertimos en la definición de Bronsted, que, como ustedes se acordarán, decía que las reacciones las reacciones ácido-bases eran reacciones de transferencia de protón, ¿sí? Eso era fundamentalmente, y vimos cómo de alguna manera podíamos medir la, la fuerza de los ácidos y los bases, ya sea en fase gaseosa a través de la afinidad protónica y de que dependía la afinidad protónica, y también cómo eso en solución, de alguna manera, las tendencias que veíamos en fase gaseosa podían modificarse en solución acuosa, y también cómo la fuerza de un ácido o una base de Bronsted dependía fuertemente de cuál era el disolvente, ¿sí? Y nos habíamos quedado en, en ver la acidez de los oxoácidos, ¿sí? Habíamos visto que dependía de dos grandes factores. Por un lado, la cantidad de grupos oxo que, que tenía el oxoácido, ¿sí? O sea, no, sin contar el oxígeno que está unido al hidrógeno, o sea, todos los demás son grupos oxo. Cuanto mayor el número de grupos oxo por efecto inductivo y por efecto de estabilización por resonancia de la base conjugada, el ácido iba a ser más ácido. Y eh, también hemos visto que dependía de la electronegatividad, ¿sí? Entonces, en esta tabla tenemos varios oxoácidos. Acá vemos de este lado, tenemos ácido fosfórico, sulfúrico, perclórico, que tienen distinta cantidad de grupos oxo. Esperen que hasta algo le sucede a esto. Que tienen distinta cantidad de grupos oxo, y por lo tanto vamos a tener, a medida que aumenta la cantidad de grupos oxo, vamos a tener mayor acidez, o sea, menor pK, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que estos tienen distinta cantidad de grupos oxo, a pesar de que todos tienen 4 oxígenos en su fórmula? Por la cantidad de protones, ¿sí? De estos 4 oxígenos hay 3 que están unidos a protones, o sea, me queda un solo grupo oxo en el fosfórico, 2 en el sulfúrico, 3 en el perclórico, ¿sí? Aumenta la cantidad de grupos oxo, aumenta la acidez. Y después, para ácidos que tienen la misma cantidad de grupos oxo, por ejemplo, si comparo ácido nítrico y ácido sulfúrico, que los dos tienen 2 grupos oxo, me va a importar entonces la electronegatividad del átomo central, ¿sí? El nitrógeno más el electronegativo que el azufre, el ácido nítrico es más ácido, tiene un pK más negativo que en el caso del ácido sulfúrico. Entonces, en definitiva, la acidez de los oxoácidos va a depender, el pK va a depender del número de grupos oxo representado por esta N y la electronegatividad del átomo central, ¿sí? De los dos factores. Fíjense que la cantidad de grupos oxo está multiplicada por 5, o sea, es el factor que más pesa, en definitiva. El pK, cuanto más negativo, decíamos que es más ácido el ácido, ¿sí? Esta ecuación es una ecuación semiempírica, en realidad, a partir de todos los pKs calculados por otros métodos determinados experimentalmente, se sacó una correlación entre los pK experimentales y la cantidad de grupos oxo y la electronegatividad del átomo central. A partir de esta ecuación, que es una ecuación, ya le digo, semiempírica, se puede calcular aproximadamente o predecir de alguna manera la acidez de un oxoácido en función del número de grupos oxo y de la electronegatividad. Bien, terminando entonces con esta parte, vamos a pasar a otra definición, que es la definición de ácidos base del sistema del disolvente. La definición del sistema del disolvente es una ampliación de la definición de ácidos y bases de Arrhenius, ¿sí? ¿Se acuerdan que en Arrhenius habíamos visto que la definición se basaba en la autodisociación del agua, ¿sí? Y un ácido era una especie que en agua liberaba protones, y una base una especie que en agua de alguna manera liberaba
hidroxilos, ¿sí? En el caso del sistema del disolvente, se basa exactamente en lo mismo, ¿sí? Un ácido sería una especie que aumenta la concentración característica del disolvente. En el caso del agua sería el protón o el hidroño, como quieran, y una base es una especie que aumenta la concentración del anión característico del disolvente. En el caso de Arrhenius, o sea, en el caso del agua, sería el hidróxido, ¿sí? El anión hidróxido. Entonces, de alguna manera, esta definición del sistema de disolvente es análoga a la de Arrhenius, pero ampliada al resto de los disolventes, ¿sí? Al resto no, a disolventes que también pueden autoionizarse, ¿sí? ¿Qué disolventes pueden autoionizarse? Ahí tenemos algunos ejemplos. El amoníaco, por ejemplo, se autoioniza para dar el ion amonio, que sería el catión característico de ese disolvente, ¿sí? Y lo mismo con el anión amiduro, ¿sí? El trifluoruro de boro, ¿sí? Da el tetrafluoruro de boro, que sería el catión característico del disolvente, y el difluoruro de boro, el catión difluoruro de boro, que sería el anión característico, ¿sí? Entonces tenemos el ejemplo de abajo, lo mismo para el dimetilsulfóxido, o sea, la autoionización o autodisociación de los distintos disolventes da lugar a un anión característico y un catión característico. En el caso del agua no tenemos dudas, es el protón y el ion hidroxio, o el hidroño y el hidroxio, ¿sí? En el caso de estos disolventes, tenemos ahí mostrados cuáles serían el anión y el catión característico. Esto amplía de alguna manera la definición de Arrhenius, pero, de nuevo, nos siguen quedando afuera un montón de disolventes, aquellos que no necesariamente se autoionizan y dan lugar a este anión y este catión característico. Bien, vamos a ver algunos ejemplos entonces de ácidos y bases en el sistema del disolvente. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que tenemos que determinar es a cuál disolvente nos referimos, ¿sí? En amoníaco, ahí tenemos la autodisociación del amoníaco, que ya estaba escrita en la diapositiva anterior. El cloruro de amonio se va a comportar como un ácido. ¿Por qué? Porque cuando el cloruro de amonio se disocia para dar el catión amonio, que es el catión característico del disolvente amoníaco. Entonces, la disociación del cloruro de amonio en amoníaco aumenta la concentración del catión característico del disolvente, o sea, del amonio, va a ser un ácido. ¿Qué pasa con otra especie? ¿Sí? La amida de sodio. Tenemos que se disocia para dar el anión característico del disolvente. Fíjense, acá lo tenemos, ¿sí? Por lo tanto, esa otra especie va a ser, ay, esperen que esta presentación tiene vida propia, va a ser una base, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumenta la concentración del anión característico del disolvente cuando se disocia. Y como en cualquiera de las definiciones ácido-base que habíamos visto, la reacción de una base con un ácido da lugar a una sal, que sería en este caso el cloruro de sodio en amoníaco, y el disolvente en particular, que es el amoníaco, ¿sí? Esta sería la típica reacción de neutralización. Pero la definición de ácido-base del disolvente ha sido ampliada, no solo a que cuando un compuesto al disociarse aumenta la concentración del catión o del anión característico del disolvente, sino también que cuando una determinada especie reacciona con el disolvente, cuando aumenta la concentración del anión característico del mismo, sería un ácido, y cuando aumenta la concentración del anión característico del disolvente sería una base. O sea, no solamente por disociación, sino también por reacción, que es el ejemplo que tenemos acá. Aquí tenemos el trifluoruro de bromo, ¿sí? La disociación del trifluoruro de bromo, como ya habíamos visto, y ahí tenemos el pentafluoruro de antimonio, que al reaccionar con el trifluoruro de bromo nos da esta especie, ¿sí? El catión difluoruro de bromo, que es el catión característico del trifluoruro de boro, o sea, sería un ácido desde el punto de vista del sistema del disolvente. Lo mismo con la base fluoruro, ¿sí? Que al reaccionar con el disolvente trifluoruro de boro aumenta la concentración del anión característico del disolvente. Muy bien, ustedes pensarán, ¿para qué sirve todo esto? Sirve porque el agua no es el único disolvente para química inorgánica,
definitivamente se utilizan otros disolventes, y para todas las ramas de la química, y muchas veces en el trabajo en otros disolventes es necesario saber qué tipo de reacciones desde el punto de vista ácido-base se van a dar. ¿Para qué otra cosa es importante conocer esto del sistema del disolvente? Para, de alguna manera, conocer lo que se conoce como el efecto nivelador del disolvente, que lo vamos a ver en este ejemplo para el agua, pero después vamos a ver que se puede ampliar para los distintos disolventes, ¿sí? Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos distintos ácidos, ¿sí? Y sus pKs. O sea, tenemos sus pKs, estamos hablando de agua, ¿sí? El ácido sulfídrico, el ácido fosfórico, ¿sí? Son ácidos que tienen pKs positivos, ¿sí? Por lo tanto, son ácidos que vamos a clasificar desde el punto de vista de Bronsted como ácidos fuertes o ácidos débiles. 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 Y el sulfúrico, el clorhídrico y el perclórico, todos con pKs negativos, cada vez, ¿sí?, más fuertes, ¿sí? En este caso, la acidez iría desde el sulfídrico al perclórico en esa dirección. Muy bien. Fíjense lo que sucede. Tenemos acá la concentración de protones de la misma concentración de estos ácidos, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Si yo tengo un ácido fuerte, la concentración de protones de una solución de ácido 0,1 molar va a ser 0,1 molar, ¿sí? Definitivamente. ¿Por qué? Porque estos ácidos son ácidos fuertes y van a estar totalmente disociados, como se muestra acá, ¿sí? En definitiva, ¿esto qué quiere decir? Que cuando yo tengo un ácido que es fuerte, lo que yo voy a tener, esta especie, la especie ácido, no va a existir en solución. Lo que yo voy a tener solamente es el catión característico del disolvente, o sea, solamente el hidrógeno en solución. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente cuál sea de estos el ácido más fuerte, su efecto va a estar nivelado por la concentración del catión característico del disolvente, o sea, del catión hidrógeno. ¿Qué quiere decir eso? No importa, no puedo saber si el perclórico, independientemente de que si el perclórico es más fuerte que el sulfúrico, si yo tengo una concentración 0,1 molar de ácido perclórico, voy a tener 0,1 molar de protón, y la tengo de sulfúrico, tengo igual 0,1 molar de protón. ¿Me explico? El disolvente, de alguna manera, nivela, ¿sí?, la acidez de los ácidos que son más fuertes. O sea, el ácido más fuerte en un determinado disolvente es su catión característico. Y lo mismo pasa con las bases. Cuando yo tengo ácidos que son débiles, de alguna manera la acidez puedo diferenciar su acidez en función de la concentración del mismo catión característico. Pero cuando los ácidos son fuertes, ¿sí?, más fuertes que el catión característico, no los puedo diferenciar, y eso se le llama efecto nivelador del disolvente, ¿sí? ¿Entienden? Por más que yo quiera decir que los ácidos esos son todos más ácidos, en definitiva, la acidez que yo veo es la del hidrógeno, que es el catión característico del agua, porque van a estar totalmente disociados para dar ese catión, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en otros disolventes? Vamos a tener distintos rangos de alguna manera, de K-As o K-Bs de los ácidos y las bases, que van a poder ser diferenciados en ese determinado solvente según su acidez o su mayor acidez o basicidad, dependiendo de cuál sea la constante de autoionización. Por ejemplo, acá tenemos el rango ácido-base en agua, ahí lo tenemos, va a ir desde el catión característico, desde la acidez del catión característico, que es el hidrógeno, ¿sí?, hasta el anión característico. Todas las especies que tengan K-As o K-Bs acá en el medio van a poder ser diferenciadas, va a poder existir un defecto diferenciante de su acidez en agua. Todos los que estén por fuera de acá están nivelados, ¿sí? Vamos a ver nosotros en solución la misma acidez de todos, independientemente de su valor de K-A o de K-B, ¿vale? Para los dos lados. Sin embargo, si yo
hago este mismo ejercicio, pero en ácido acético, ¿sí? El rango de Kasubas que yo voy a poder diferenciar es diferente, ¿sí? Porque va a estar entre la Kasub-B del acetato y la Kasub-A del ácido acético, ¿sí? Del ácido acético protonado, digamos. En definitiva, estos ácidos que en agua yo no podía diferenciar, sí los voy a poder diferenciar en ácido acético, ¿sí? Y lo mismo si lo pienso en amoníaco, ¿sí? Se me corre el rango de estabilidad respecto a el agua hacia el lado de las bases. Y si hubiera incluido yo en esta diapositiva, por ejemplo, el dimetilsulfóxido, que tiene una constante de disociación de 37, el rango que el dimetilsulfóxido puede funcionar como solvente de alguna manera que puede diferenciar distintas acideces o basicidades es mucho más grande que en el caso del agua, que tiene una KW de 14, una constante de disociación de 14. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra moraleja tiene esto que estamos viendo del efecto nivelador del disolvente? Que un ácido que en agua puede resultar un ácido débil, como el ácido acético. Fíjense que lo tengo acá, en agua está un ácido acético, es un ácido débil, ¿verdad? Su Kasubá está en el medio entre la del hidronio y la del acetato, aquí. En amoníaco, ese ácido se comporta como ácido fuerte. Fíjense que está por fuera del rango de estabilidad del amoníaco. Y lo mismo si considero, por ejemplo, la base amoníaco, que en agua es una base débil, sin embargo, en ácido acético va a ser una base fuerte, o sea, me queda por fuera del rango de diferenciación del ácido acético. ¿Sí? Bien. Terminamos esta parte entonces y pasemos ahora a la definición de Lewis. La definición de Lewis, como... Sí, perdón que no. Cortarte. No pasa nada. Ustedes interrúmpanme nomás, porque yo a veces arranco rápido para tratar de terminar, pero me interrumpan. Estaba esperando que terminaras, por eso. Una pregunta, las diapositivas que pasaste anteriormente no están o al menos yo no he visto las primeras, por ejemplo, definición están en estas decís vos, la del sistema del disolvente. Esta sí la tengo. Por ejemplo, pero la primera, por ejemplo, la definición del efecto disolvente y todo eso no está en la diapositiva. Está, a ver, la parte esta del sistema del disolvente estaba en la clase pasada, en las diapositivas de la clase pasada, porque esto iba en la clase pasada, pero no me dio el tiempo. Sí, pero no está. Falta esa y falta pero no están tampoco. No está tampoco, por eso te pregunto. Bueno, no sé, capaz que me equivoqué en las que subí. ¿Cuál es la que no está? ¿Esta última? La tablita del ácido perclórico, el ¿Esta? Eso sí está, pero lo demás no. ¿Y esto no? Eso no, ni lo otro, ni Tampoco. eso. Bueno, lo cambio, disculpen, me equivoqué, no sé qué pasó. La de la clase pasada. Así saco captura, un segundo. ¿Hacia dónde voy? ¿Esto? Ahí. Esto de los ejemplos están las diapositivas de hoy. No, tampoco, la de hoy no está. Yo lo tengo de última, yo lo paso del año pasado. Yo les cambio la presentación, ahora cuando termine la clase, para que les quede. Yo se las cambio, no se preocupen. Las cambio para que le quede todo. A veces me sucede, les debo reconocer, que agrego alguna cosa para no haber visto. Cuando me pongo a repasar la clase, digo, esto estaría bueno en aquella figura que viene acá el libro, y la corto y la pego. Y de repente, como yo colgué antes la presentación, no la tiene. Acá capaz que me olvidé de poner alguna diapositiva en algún lado, porque como me quedaron las clases cortadas... pero yo se las acomodo ahora. Después de que termine la clase, bajo lo que está y pongo lo que va, lo que realmente va. ¿Está? Vale, gracias. De nada. Muy bien. Pasemos entonces a la definición de Lewis. En la definición de Lewis, vieron que es bastante viejita también, no es que sea una definición mucho más moderna. Es un poco posterior a la de Bronsted. De hecho, fue prácticamente simultánea, pero no empezó a tener importancia hasta cerca de la misma fecha, más o menos. En la definición de Lewis, en realidad, lo que intenta hacer Lewis es, de alguna manera, incluir en su definición de ácido base especies que habían quedado fuera en la definición de Bronsted, porque la definición de Bronsted mejoró respecto a la de Arrhenius, que no se necesitaba que fuera que el disolvente fuera agua, servía para disoluciones en cualquier disolvente, también en fase gaseosa.
pero tenía el inconveniente de que solamente estaban incluidas como especies ácidos o bases, especies que fueran capaces de aceptar o liberar protones. Eso no dejaba afuera un montón de especies que no participarían en reacciones ácido-bases, ¿sí? En ese intercambio de protones. Entonces, para ampliar esa definición y que incluyera mayor número de especies, como ácidos o como bases, Lewis define un ácido como una especie que es aceptor de un par de electrones, ¿sí? En vez de aceptor de protones, como decía en la definición de Bronsted, se define como un intercambio electrónico, en vez de con un intercambio de protones, como un intercambio de electrones. Un ácido es una especie que es aceptor de un par de electrones, y una base es una especie dadora de un par de electrones, ¿sí? Eso incluye a un montón a casi todos los ácidos y bases de Bronsted y otras especies que no estaban incluidas en la definición anteriores. Aunque el paralelismo, como vamos a ver después, no es total. O sea, no cualquier ácido de Bronsted es un ácido de Lewis. Y también vamos a ver qué pasa con las bases en ese sentido. Pero volviendo a Lewis, una especie ácida es una especie aceptora de un par de electrones. Por ejemplo, el protón siempre va a poder aceptar un electrón. Un ion cargado positivamente, o sea, un catión, cualquier catión siempre va a poder aceptar un par de electrones, pero no solamente estas especies cargadas positivamente van a poder aceptar un par de electrones, sino también especies que sean deficientes en electrones, por ejemplo, los compuestos de boro, ¿sí? Que no completan el octeto, es una especie que definitivamente le falta un par de electrones. También van a ser ácidos desde el punto de vista de Lewis, porque van a poder aceptar un par de electrones. U otras especies, como esta que tenemos acá, que, por ejemplo, los haluros de los elementos más pesados del bloque P, que al poder expandir su octeto, o sea, el trifluoruro de silicio tiene su octeto completo, pero como es un metal que puede expandir su octeto relativamente pesado, puede aceptar más pares de electrones para transformarse en esta especie compleja, ¿sí? Y por lo tanto también es un ácido de Lewis, ¿sí? Simplemente para darles algunos ejemplos de a qué nos referimos con una especie que pueda aceptar un par de electrones. Y ahí abajo están las bases, ¿sí? Las bases van a ser aquellas especies que puedan dar un par de electrones. Por ejemplo, un anión, cualquier anión. Y dentro de las especies neutras, aquellas que tengan pares de electrones no enlazantes. Ahí les puse dos ejemplos clásicos, como el agua y el amoníaco, ¿sí? Que tienen ese par de electrones que va a poder actuar, hace que esas especies actúan como bases desde el punto de vista de Lewis. Muy bien. ¿Cómo es una reacción ácido-base de Lewis? Dijimos que era la reacción entre una especie capaz de aceptar un par de electrones y una especie base capaz de donar ese par de electrones. Y que se va a formar como producto lo que vamos a llamar un aducto de Lewis o un aducto ácido-base. También se llama, lo van a ver en algunos libros, le llaman complejo. Nosotros le vamos a llamar aducto para no entreverarlo con los complejos o compuestos de coordinación, que de hecho son aductos de Lewis, ¿sí? Pero nosotros le decimos concretamente a algunos aductos de Lewis, le llamamos complejos. En esa reacción, en una reacción ácido-base de Lewis, por ejemplo, esta que tenemos acá, el ácido trifluoruro de boro va a reaccionar con la base amoníaco para dar el aducto que ustedes ven ahí, ¿sí? El amoníaco es la base porque aporta su par de electrones que vemos ahí al ácido, que es el trifluoruro de boro, que es un ácido, ¿por qué? Porque el boro es una especie deficiente en electrones. Y ahí tenemos otras reacciones de tipo ácido-base de Lewis. Fíjense en esta, ¿sí? Tenemos el agua, reacciona con un protón para dar el hidrógeno. El agua sería la base o el ácido de Lewis. La base. La base de Lewis, porque él tiene sus pares no enlazantes, como aquí se muestra. El protón sería el ácido de Lewis y el hidrógeno sería el aducto correspondiente. Esta reacción ácido-base de Lewis es también una reacción ácido-base de Bronsted, ¿verdad? Porque corresponde a la transferencia de un protón. El agua, que es la base de Bronsted y también la base de Lewis, ¿sí? Es la que acepta el ácido de Bronsted o el ácido de Lewis protón. En definitiva, para formar el aducto, que sería el hidrógeno, que a su vez es el ácido conjugado
desde el punto de vista de Bronsted, de la base agua. En definitiva, el agua es una base de Bronsted y también es una base de Lewis. Y no solo el agua, sino todas las bases de Bronsted son bases de Lewis. ¿Por qué? Porque si pueden aceptar un protón, quiere decir que tienen un par de electrones no enlazantes para donar, ¿sí? Pero fíjense lo que pasa con el hidronio. El hidronio es un ácido de Lewis, un ácido de Bronsted, ¿verdad? Porque es la base conjugada, es el ácido conjugado, perdón, del agua, ¿sí? Sin embargo, este ácido no puede aceptar un par de electrones más, por lo tanto, no sería un ácido de Lewis. O sea, el paralelismo entre Bronsted y Lewis no es total. Toda base de Bronsted es una base de Lewis, pero no todo ácido de Bronsted es un ácido de Lewis, ¿sí? Así que ojo con eso. Bien, acá abajo otro ejemplo de otra reacción de Lewis, características, que es la formación de un ion complejo. Tenemos el ácido de Lewis, níquel 2, un metal, un ion metálico cargado positivamente, la base de Lewis amoníaco, que es la que aporta los protones para dar la formación de este aducto, que este sí nosotros le llamamos complejo, ¿sí? Es un ion complejo, pero es un aducto desde el punto de vista de Lewis. Bien, hay distintos tipos de reacciones ácido-base de Lewis, ¿sí? Una de ellas es la que llamamos reacciones de desplazamiento, donde tenemos un aducto ácido-base de Lewis, este que mostramos acá, que reacciona con una segunda base de Lewis para dar un intercambio de bases. Hay una competencia en estas bases, si la reacción está desplazada a la derecha, se va a formar un nuevo aducto, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Del ácido de Lewis con la base B', ¿sí? Hay un desplazamiento de una base por otra. Y acá tenemos algunos ejemplos. Acá tendríamos la base nitrato, que está unido al ácido protón, y la base amoníaco, ambas compitiendo por el protón. Si esta relación está desplazada a la derecha, se va a formar este nuevo aducto, que es el aducto entre el amoníaco y el protón que se llevó el nitrato. Fíjense que esta también es una reacción ácido-base de Lewis, pero también es una reacción ácido-base de Bronsted, porque acá se está transfiriendo un protón desde la base nitrato hacia la base amoníaco. Otro tipo de reacciones de desplazamiento de este tipo, que nosotros en química de coordinación llamamos reacciones de sustitución, es cuando yo tengo un ion complejo formado, o sea, un aducto formado por un ion metálico rodeado de distinto número de bases de Lewis, por ejemplo, aguas, en las cuales algunas de ellas, una o más, se sustituyen por otra base de Lewis, por ejemplo, amonio, para dar lugar a este aducto nuevo, ¿sí? Estas son reacciones típicas de lo que llamamos reacciones de desplazamiento. Pero también tenemos reacciones ácido-base de Lewis, que son las que llamamos reacciones de intercambio o metátesis, donde ahí tenemos, en vez de tener un aducto y una base que compite por el ácido y una segunda base que compite por el ácido, vamos a tener dos aductos, ¿sí? Cuyas ácidos y bases se van a intercambiar si esta reacción está desplazada a la derecha o es favorable en ese sentido. Acá tenemos, por ejemplo, esta reacción donde hay un intercambio de las distintas bases, o sea, de la base cloruro y la base hidróxido, que sería la que contiene el agua, desde un ácido hacia el otro. Y lo mismo acá, ¿sí? Tenemos estos haluros de mercurio y de berilio que van a intercambiarse el ácido con la base para formar dos aductos nuevos, ¿sí? Esas serían entonces reacciones de intercambio o metátesis. Muy bien, pero ¿cómo vamos a hacer para saber si estos ácidos y bases de Lewis que estamos considerando son fuertes o débiles? ¿O quién es más fuerte que quién? Que eso es lo que siempre queremos saber, ¿sí? De alguna manera, para tratarle de dar a estas definiciones ácido-bases algún cierto poder predictivo, ¿sí? Cuando yo miro, digo, esta reacción va a estar o no desplazada a la derecha. ¿De qué va a depender entonces la fuerza de un ácido y de una base de Lewis? Va a depender de la estabilidad del aducto que se va a formar, de la estabilidad del aducto de Lewis. O sea, cuanto más desplazada está esta reacción a la derecha, ¿sí?
más estable va a ser el aducto de Lewis, y por lo tanto yo voy a decir que A va a ser un ácido de Lewis fuerte frente a la base B, o B va a ser una base fuerte frente al ácido A, ¿sí? No puedo independizar en absoluto de qué ácido y de qué base estoy hablando. O sea, A, si esta constante es grande, A va a ser un ácido fuerte respecto a esta base B. O B, una base fuerte respecto a este ácido A. No puedo decir A es fuerte o B es fuerte, independientemente de que, del ácido o la base al cual los esté enfrentando, ¿sí? En eso tenemos que tener mucho cuidado. Como lo teníamos que tener en las definiciones anteriores, pero en muchas de las definiciones anteriores nuestra base era el agua, entonces a veces decimos fuerte y débil porque estamos pensando en la base agua, ¿sí? En el caso de Lewis, acá la base puede ser cualquiera, el ácido puede ser cualquiera, y esta constante es lo que va a determinar la estabilidad del aducto y por lo tanto la fuerza de ese ácido y de esa base, ¿sí? Como siempre, es muy común expresar esa constante de equilibrio como pK, entonces cuanto más negativo, o sea, cuanto más chico, más negativo, o positivo y chiquito sea ese pK, más estable va a ser el aducto, más fuerte va a ser el ácido frente a esa base o la base frente a ese ácido. Una cosa importante de esto que tiene que ver con la estabilidad del aducto, y es que todo esto funciona muy bien, y está bien, lo definimos así, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de fase gaseosa, ¿sí? De estas reacciones en fase gaseosa. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un disolvente, esta reacción deja de ser esta misma, así de sencilla, el ácido con la base para dar el aducto. Porque, por ejemplo, muchos de los disolventes comunes son bases de Lewis. El agua es una base, el amoníaco es una base, el dimetilsulfóxido es una base, ¿sí? El metanol es una base de Lewis, ¿verdad? Entonces, yo esta reacción así de pura como la estoy viendo, solo la voy a tener en fase gaseosa, porque si yo tengo otro disolvente, voy a tener una competencia entre esta base y el disolvente, ¿sí? Así que todas estas cosas que vamos a ver respecto a cómo de alguna manera predecir la fuerza de los ácidos y las bases de Lewis, las tenemos que pensar en fase gaseosa, porque en presencia de disolvente pueden pasar otras cosas que no estamos previendo. Lo mismo si, por ejemplo, yo estoy trabajando en agua y se forman especies iónicas. Ya vimos algo el otro día en ese sentido también de respecto al disolvente. Si se forma una especie que es cargada y estoy en un solvente polar, se van a estabilizar mucho los productos, ¿sí? Y eso va a ser independiente de la mayor o menor fuerza que yo pueda predecir en estado gaseoso. Así que simplemente cuidado con el disolvente. Muy bien. ¿De qué va a depender entonces la estabilidad? ¿De qué va a depender esa constante de la reacción ácido-base correspondiente? Acá se los planteé en forma genérica, ¿verdad? Un ácido cualquiera, ¿sí? Que ahora ya no lo pongo como ácido monoatómico, porque de alguna manera los sustituyentes que puede tener ese ácido me van a importar en la estabilidad. Con una base, que tampoco la estoy poniendo monoatómica, sino estoy suponiendo que está sustituida, que está unida a otras cosas, para dar lugar a la formación del aducto. Lo mismo de siempre, A se une con B, solo que A tiene otras cosas unidas y B tiene otras cosas unidas, ¿sí? En definitiva, la constante de equilibrio de esta reacción, y por lo tanto la fuerza de los ácidos y las bases, va a depender de la naturaleza del enlace entre A y B, ¿sí? De la naturaleza, del tipo de enlace y de la fuerza de ese enlace, que ahora vamos a ver cómo de alguna manera podemos predecir o tratar de ver la naturaleza de ese enlace, del enlace que se forma en el aducto. Y vamos a tener, como ya les adelanté, el efecto de los sustituyentes, ¿sí? Y el efecto de los sustituyentes va a ser en dos grandes grupos, en realidad, tres. Efectos estéricos, que van a ser los de repulsión frontal y posterior, que son los que vamos a ver, efectos que tienen que ver con la distribución en el espacio de esos sustituyentes, tanto en los ácidos como en las bases, del efecto inductivo, que ya vimos un poco, hablamos un poco del efecto inductivo en el caso de la afinidad protónica, y también el efecto de resonancia, que también algo hemos hablado respecto a la estabilidad cuando vimos ácidos y bases de Bronsted. Muy bien, vamos a ver cómo es la naturaleza de ese enlace que se va a formar, ¿sí?
La teoría de Lewis dice que la formación del aducto ácido-base de Lewis se va a formar por el solapamiento de un orbital vacío del ácido de Lewis y un orbital que es el que contiene el par de electrones de la base de Lewis. O sea, la formación del aducto ácido-base de Lewis, digamos, lo podemos incluir dentro del modelo covalente del enlace, ¿sí? Y en particular del modelo de orbitales moleculares. El orbital vacío del ácido, ¿sí?, que va a participar en la formación del aducto con la base, es lo que llamamos el LUMO, es el orbital vacío de menor energía. LUMO por sus siglas en inglés. Y el orbital de la base que va a participar en este solapamiento, ¿sí?, en la formación del aducto, va a ser el HOMO, que es el orbital ocupado de mayor energía, que es donde va a estar el par de electrones, ¿sí?, porque una base determinada va a tener muchos electrones, y los que van a participar en la formación del aducto con el ácido van a ser de ellos los que se encuentran en el orbital molecular de mayor energía. Y un ácido A va a tener muchos orbitales vacíos, muchos, infinitos orbitales vacíos, pero el que va a participar en la formación del aducto va a ser el de menor energía. Sí, y acá tenemos el diagrama de orbitales moleculares que se formaría, ¿sí? El HOMO de la base, que tiene el par de electrones, con el LUMO del ácido, que está vacío, van a dar lugar a dos orbitales moleculares, uno enlazante y uno antienlazante. Como vimos en la teoría de orbitales moleculares, cuanto menor sea la energía del orbital enlazante o mayor sea la separación, esta como quieran verlo, más estable va a ser el aducto que se forma, ¿sí?, porque los electrones pasan de estar en este nivel de energía a un nivel energéticamente favorable, que es el del orbital enlazante. El orbital antienlazante va a estar siempre vacío, ¿sí? La naturaleza de este enlace y la fuerza de este enlace va a depender, como siempre, que como vimos en orbitales moleculares, va a depender del tipo de orbital, del número cuántico, de la energía de ese orbital, por lo tanto de su número cuántico principal, y también de la simetría, ¿sí? No cualquier orbital se puede combinar, se puede solapar de forma eficiente con cualquier orbital. Eso lo vimos en la teoría de orbitales moleculares y vale exactamente para la formación de los aductos de Lewis. Cuanto mayor sea la diferencia de energía entre este HOMO y este LUMO, mayor contribución iónica va a tener ese enlace. O sea, nosotros podemos de alguna manera describir la formación del aducto de Lewis en el marco de la teoría de orbitales moleculares, o sea, en el marco del modelo covalente, sabiendo que si hay una gran diferencia de energía entre los orbitales atómicos que se están combinando, este aducto puede llegar a tener una alta contribución iónica, ¿sí? O sea, lo podemos ver desde el lado covalente, pero teniendo en cuenta que también va a tener contribución iónica. Muy bien. Profe, una pregunta ahí. Sí. En la transparencia. ¿El humo siempre está por arriba del HOMO o eso no? Sí, el humo siempre está por arriba del HOMO. Todo bien, gracias. Profe, una consulta. Sí. En la definición dice que el orbital vacío de menor energía en el LUMO, pero sin embargo en la gráfica tiene mayor energía que el HOMO. ¿Mayor energía que quién? Que el HOMO. Porque este es el HOMO de la base y este es el LUMO del ácido. Sí. O sea, el LUMO es el orbital no ocupado de menor energía del ácido. Ah, ok. Y el HOMO es de la base, son de especies distintas. Ok, perfecto. La compañera me preguntaba si siempre el LUMO del ácido es menor del LUMO de la base, y mi intuición me dice que sí, pero siempre es una palabra peligrosa. Capaz que en algunos casos puede no pasar. ¿Y por qué pasaría la mayoría de las veces? Es lo que en realidad, porque el LUMO en realidad tiene mayor energía porque es un orbital desocupado. Si tuviera menos energía estaría ocupado. ¿Me explico? Pero va a depender fuertemente de la naturaleza del ácido y de la base, ¿sí? No necesariamente el orden va a ser este. En muchos casos sí, pero no necesariamente, porque va a depender de la naturaleza del ácido y de la base, cuál va a ser la energía del orbital ese. Lo que es un hecho que el LUMO va a tener una energía que no va a ser tan baja, porque si estuviera baja estaría ocupado con los electrones de la molécula.
¿sí? Del ácido. ¿Sí? Hay otros electrones, hay otros orbitales acá abajo que no estamos considerando porque no participan del enlace. ¿Sí? Claro, está bien. Bien, además de Profe, la... ¿Sí? en el caso que vos dijiste que podría llegar a ser un enlace iónico, o sea, sería un enlace iónico y respondiendo al mismo modelo que nosotros sabemos, ¿no? A ver, no es que, no sé si sería un enlace iónico, sería un enlace con gran contribución iónica. ¿Sí? O sea, Con sería contribución iónica, con covalente polar. separación de cargas. Exacto, con separación de cargas. Sí. Una interacción de tipo enlace covalente polar, de tipo ión-dipolo. No una interacción iónica como la que conocemos, porque con la interacción iónica en el modelo iónico nosotros estamos suponiendo que se forman compuestos iónicos sólidos, ¿no? Redes tridimensionales sólidas. Y acá eso no corre, estamos en estado gaseoso. ¿Tá? Pero sí vamos a tener un enlace covalente polar con una alta interacción iónica, con un alta carácter iónico. En algunos casos, en otros no. ¿Sí? Sí, perfecto. Ok. Otra cuestión que tiene que ver con con el solapamiento de esos orbitales, ¿sí? Del HOMO del ácido con el LUMO de la base, es que para que el solapamiento sea lo más eficiente, a veces tiene que ocurrir algún rearreglo dentro del ácido o de la base. Por ejemplo, veamos esta reacción típica de ácido-base Lewis, que es la del tricloruro de boro con el amoníaco para dar el aducto correspondiente. ¿Sí? Acá tenemos el tricloruro de boro, que tiene una hibridación sp2, ¿sí? Con un orbital P que está totalmente vacío, ¿sí? Porque ahí esto no tiene orbitales, y este orbital P vendría a ser el LUMO del tricloruro de boro, es el que va a aceptar los electrones. Y acá tenemos el amoníaco con el nitrógeno con hibridación sp3, como todos sabemos, con un par de electrones no enlazantes que va a estar en este orbital sp3 que está acá. ¿Sí? ¿Qué sucede? El solapamiento de un orbital P con un orbital sp3 es poco eficiente, ¿sí? Y eso me lo van a tener que creer, porque ya todos sabemos que lo del solapamiento es una cuestión de una integral que hay que hacer, ¿verdad? De las funciones de onda, de los orbitales involucrados en el enlace, y entre un orbital P puro y un orbital híbrido, ese solapamiento es menos eficiente. Entonces, para que el solapamiento sea bueno, va a tener que haber un rearreglo de orbitales. Bueno, tiene vida propia. Profe, sí. El azul ese sería el HOMO. Sí, de la base. exacto, el HOMO de la base, el que tiene el par de electrones. Ah. Sí. Antes de la interacción, digamos, va a tener que haber un rearreglo en el cloruro de boro, de forma de que la hibridación del boro pase de ser sp2 a sp3 para que la interacción sea de tipo sp3-sp3 y el solapamiento sea más eficiente. ¿Sí? Entonces, hay un costo energético en este rearreglo que tiene que ocurrir para que algunas reacciones ácido-base se den, que va a influir de alguna manera la constante de esta reacción y por lo tanto la fuerza de los ácidos. ¿Sí? En algunos casos se tiene que dar el rearreglo y en otros no. Si el ácido es el protón, no va a haber ningún rearreglo. ¿Sí? Tiene ahí su orbital S vacío y con ese hace lo que puede para solaparse con, por ejemplo, el orbital sp3 del amoníaco. ¿Sí? Pero en los casos donde puedan darse este tipo de rearreglos y modificaciones, sobre todo que tiene que ver con la hibridación del átomo central, esto genera un costo energético que va a afectar la fuerza de ese ácido. Muy bien. Esto en relación al enlace del aducto, ¿no? Que dijimos que las cosas que iban a importar a la hora de la estabilidad del aducto. Y también dijimos que... ¿Sí? ¿Puedo parar antes de que sigas? Sí. Tengo una pregunta de la diapositiva anterior. Sí, aquí. Sí, el arreglo que tiene que... Sí, ahí va. Sí, el arreglo que tienen que hacer tiene un costo energético muy alto. ¿Qué pasa con el aducto formado? Y va a ser poco estable y el ácido correspondiente va a ser un ácido débil frente a esa base. Está, gracias. Eso va a influenciar la estabilidad del aducto y la estabilidad del aducto, en definitiva, cuanto más estable es el aducto, más fuerte es el ácido respecto a esa base. ¿Sí? Si el costo energético de ese rearreglo hace que, en definitiva, esa reacción esté menos desplazada a la derecha, vamos a concluir que es un aducto menos estable y, por lo tanto, un ácido más débil. Frente a esa base, en este caso, frente a la base amoníaca. ¿Sí? Gracias. De nada.
Muy bien. Tenemos acá entonces, vamos a ver un poco los efectos estéricos, ¿sí? Los efectos de los sustituyentes, ¿sí? Que vamos a tener sobre los ácidos, en los ácidos y en las bases. Tenemos entonces acá uno de los efectos que vamos a estudiar, que es el que se llama el efecto de repulsión posterior, ¿sí? En particular para la base. Y aquí tenemos la reacción que estamos queriendo, la reacción ácido-base de Lewis que queremos estudiar. Tenemos una amina sustituida, ¿sí? Y la que queremos estudiar es la reacción de esa amina sustituida base de Lewis con el ácido de Lewis protón para dar el aducto correspondiente. Y como lo que queremos estudiar, y como estamos estudiando esta reacción en fase gaseosa, una forma de ver cuán desplazada esta reacción está a la derecha es viendo la afinidad protónica, ¿sí? Porque en definitiva es la reacción de intercambio de protones, una reacción ácido-base de Bronsted también. Y como es en estado gaseoso, podemos medir digamos, la fuerza de esa base a través de su afinidad protónica, de cuán afín es por el protón. Y ahí tenemos dos bases, la trimetilamina y la trifenilamina, que lo que se diferencian es que la trimetilamina tiene 3 metilos y la trifenilamina tiene 3 fenilos. Entonces, si miramos, bueno, encantaría que esto funcionara, ahí, si miramos el dibujito que apareció ahora, ¿sí? en la pantalla, podemos ver, denme un segundito, intento mover. ¿Ustedes ven la barra de zoom, esta que estoy moviendo? No. No. Ah, No. qué suerte, porque si no... Bueno, la cuestión es así. Si nosotros miramos la estructura de la trimetilamina, tenemos el nitrógeno con hibridación sp3, con su par de electrones, acá en el orbital sp3, ¿sí? Pero si miramos, y un ángulo que es cercano al correspondiente a un octaedro regular, que sería 109,5, ahí dice 110,9, hay cierta repulsión, pero muy pequeña entre los sustituyentes, que hace que esto casi sea un octaedro regular, ¿sí? En realidad es una pirámide, ¿sí? Pero la distribución de los electrones sí sería lo que correspondería a un octaedro. Pero si los sustituyentes son más grandes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en la trifenilamina? Empieza a haber repulsión estérica entre esos sustituyentes, que hacen que los ángulos entre ellos se hagan más grandes, tanto más grandes dependiendo del tamaño, que incluso pueden llegar a cambiar la hibridación de nitrógeno de sp3 a una hibridación mucho más parecida a un sp2, y lo que me queda, ¿sí? Con el par de electrones no enlazantes sería un orbital p puro, o sea, esta sería una situación extrema. En la trifenilamina estaríamos acá, en orbitales que ya no tienen tanto carácter P, ¿sí? Y van a empezar a tener más carácter S, los orbitales que forman los enlaces, y el orbital ese que va a participar en la formación del aducto, tiene mayor carácter P y no tanto carácter híbrido. Y como dijimos, que el solapamiento es mejor entre un orbital sp3 con otro sp3 y no de un sp3 con un P, ¿sí? Cuando yo tengo este orbital, que es el que va a participar en la formación del aducto, que tiene mayor carácter P, voy a tener una afinidad protónica menor. O sea, la base trifenilamina es una base más débil frente al protón que la trimetilamina. Y la razón es este efecto estérico que se llama de repulsión posterior. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Más o menos? Explico de vuelta. Cuando yo tengo sustituyentes grandes sobre el nitrógeno, es como que sí, como las patitas, digamos, de ese tetraedro se abren, ¿sí? Se forman ángulos más grandes. Y para que se formen ángulos más grandes, la hibridación del nitrógeno ya no puede ser una hibridación sp3 pura, ¿sí? Si los ángulos se abren suficiente, el ángulo es 120 y la hibridación acá es sp2. Y por lo tanto, el orbital que me queda vacío es este orbital P, ¿sí? Que va a tener un solapamiento menos eficiente que un orbital sp3 con el orbital S del protón, ¿sí? Por lo tanto, cuanto mayor carácter P tenga el orbital de la base, ¿sí? Menos eficiente va a ser el solapamiento con el orbital del ácido, y por lo tanto va a ser peor base, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Esto es, por eso se llama efecto de repulsión posterior
de la base, ¿sí? Porque es la base la que va a tener este problemita. Bien. Vamos a la repulsión frontal. Ahora sí, este efecto de repulsión frontal es un efecto estérico simplemente de choque, de impedimento estérico, ¿sí? Cuando yo tengo un ácido como por ejemplo el trimetilboro con una base, con dos bases distintas, la trietilamina y la quinuclidina, que tienen los sustituyentes en el espacio distribuidos en forma diferente, yo voy a tener una diferente basicidad de esas bases respecto al trimetilboro, ¿sí? En función del impedimento estérico que va a tener los sustituyentes etilos de la trietilamina con los sustituyentes metilos que ya tiene el ácido, que van a hacer que el aducto que se forme sea menos estable, ¿sí? En el caso de la quinuclidina, los sustituyentes no están en la dirección de formación del enlace. El par de electrones del nitrógeno está acá, ¿sí? Por lo tanto, estos sustituyentes no van a generar impedimento estérico con los metilos del boro y por lo tanto la quinuclidina va a formar un aducto más estable y va a ser una base más fuerte, ¿sí? Frente al trimetilboro que la trietilamina, ¿sí? Esto es un efecto directamente de, digamos, repulsión estérica. Ojo, que estoy hablando del trimetilboro. Si acá yo tuviera otro ácido, un catión metálico, ahí no hay contra quién pelear, o sea, no hay contra quién tener repulsión. Entonces, ojo que siempre estamos hablando de una base frente a determinado ácido con determinadas características. O sea que tenemos que tener en cuenta los sustituyentes tanto de la base como del ácido. Exactamente. En este caso, tanto de la base como del ácido para el impedimento estérico. Muy bien. O sea, cada situación en particular. Sí, no podemos decir en general que la trietilamina siempre va a ser una base fuerte de la quinuclidina. No, porque en realidad, dependiendo de cuál sea el ácido. ¿Sí? Por lo menos no desde el punto de vista estérico. ¿Sí? Porque hay ácidos que no van a tener nadie, no va a haber impedimento estérico, ¿sí? Claro. Y por lo tanto no va a funcionar. Vamos a ver ahora cómo afecta el efecto inductivo. El efecto inductivo estaba determinado por si un ácido o una base determinado tenía sustituyentes que fueran electrón dador o electrón atractor. En este caso vamos a ver, para el caso de la base, vamos a sustituir los hidrógenos del amoníaco por flúor. Y ahora la base, en vez de amoníaco, va a ser trifluoruro de nitrógeno, ¿sí? En ese caso, cuando yo tengo trifluoruro de nitrógeno, el flúor es un átomo muy electronegativo. ¿Qué hace un átomo electronegativo? Se lleva densidad electrónica del enlace y por lo tanto hace que la densidad electrónica que tenga sobre el nitrógeno, que es quien va a formar el aducto, o sea, esté desplazada hacia el flúor, lo que en definitiva tiene como consecuencia que el trifluoruro de nitrógeno es una base más débil que el amoníaco. ¿Por qué? Porque los flúor se llevan parte de la densidad electrónica que tiene ese nitrógeno para formar el aducto con el ácido de Lewis, se la lleva el flúor por ser un sustituyente electronegativo, electrón atractor, y en definitiva transforma al trifluoruro de nitrógeno en una base más débil que el amoníaco. ¿Qué pasaría si en vez de flúor ahí yo pusiera grupos metilos? Que como vimos, los grupos alquilo son electrón dadores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo sería la base en vez de tener 3 fluoruros o 3 hidrógenos, tuviera 3 metilos ahí? ¿Sería una base más débil o más fuerte? Más fuerte. ¿Por qué? Porque los metilos darían densidad electrónica a ese nitrógeno, a ese átomo central, que haría que su interacción con el ácido fuera más fuerte, ¿verdad? Porque tiene una densidad electrónica mayor sobre el átomo que se va a unir. Muy bien. Así que, dependiendo de cuál es el tipo de sustituyente, una base frente a determinado ácido puede ser más fuerte o más débil por efecto inductivo. Bueno, ¿qué pasa con los ácidos? Pasa lo mismo. Acá tengo la reacción de siempre, el tricloruro de boro con el amoníaco, pero si sustituyo los cloruros del tricloruro de boro por grupos alquilo, que son electrón
dador, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo grupos alquilos, estos grupos alquilos me van a donar densidad electrónica sobre el boro y de alguna manera van a compensar la falta de electrones que tiene el boro, que no completa su octeto, ¿sí? Y eso va a hacer que se transforme en un ácido más débil, en un peor ácido, ¿sí? Porque ya su deficiencia electrónica está parcialmente compensada por el efecto inductivo de estos metilos. Entonces, en la base, la sustitución por un grupo electrón dador daba lugar a una base más fuerte. En el ácido, da lugar a un ácido más débil. ¿Y qué pasa ahora si sustituyo en el ácido por un grupo electrón atractor? O sea, un grupo, un átomo electronegativo, como es en el caso de flúor. ¿Qué pensaríamos que tendría que pasar? Tendría que pasar lo contrario, ¿verdad? Tendríamos que tener al tener un sustituyente que desplaza la densidad electrónica del boro hacia sí, el boro tendría que transformarse en un mejor ácido. Pero eso no es lo que sucede, porque se suma el efecto inductivo, sigue existiendo, pero existe un efecto que es preponderante sobre el efecto inductivo, que es el efecto de resonancia, como dice ahí en el título. ¿Y qué es el efecto de resonancia? En el trifluoruro de boro, ¿sí? Tenemos el orbital P vacío, y cada uno de estos átomos de flúor, cada uno de ellos tiene 3 pares de electrones no enlazantes. Entonces, la falta de electrones, la deficiencia electrónica del boro, se compensa en la propia molécula por la formación, como se ve acá, de un enlace doble flúor-boro, ¿sí? Que a su vez resuena, ¿sí? A lo largo de los 3 átomos de flúor, ¿sí? Tengo estas formas resonantes. Y eso hace que el trifluoruro de boro, como dice ahí, sea un ácido más débil que el tricloruro de boro. ¿Por qué? Porque cuando yo en vez de flúor tengo cloro, ¿sí? La formación de ese enlace pi, la interacción pp, o sea, la interacción de este enlace, que en definitiva compensa parcialmente la deficiencia del boro, es menos favorable. ¿Por qué? Porque para que 2 átomos interactúen en simetría pi, esos tienen que estar cerca, ¿verdad? ¿Sí? La distancia de enlace tiene que ser pequeña, si no la interacción en simetría pi, si el átomo es más grande, es poco favorable, ¿sí? Entonces, al bajar en el grupo, como aumenta el tamaño del halógeno, disminuye la capacidad del halógeno de formar ese enlace múltiple con el boro, y por lo tanto voy a tener este orden de acidez. O sea, el trifluoruro de boro va a ser el menos ácido de todos. ¿Por qué? Porque es el que va a formar el enlace pi más doble, que va a compensar la deficiencia electrónica del boro, y cuando yo bajo, ese enlace se va volviendo cada vez más débil, ¿sí? ¿Por qué importa la formación de este enlace? Que no lo dije. Porque cuando esto se va a unir con el amoníaco, ese enlace se tiene que volver a romper, ¿sí? Porque el boro no va a expandir su octeto, ¿sí? Cuando está el enlace múltiple, el doble formado, ya tiene el octeto completo, ¿sí? Cuando va a formar el aducto con la base de Lewis, el amoníaco, por ejemplo, ese enlace doble tiene que volverse para atrás, ¿sí? Si yo tengo un enlace doble que es fuerte, esa vuelta para atrás del enlace doble va a ser desfavorable y hace que el trifluoruro de boro sea, de todos los haluros de boro, el más débil, y se sigue el orden del tamaño del halógeno, ¿sí? Entonces, ojo acá, tenemos 2 efectos superpuestos, ¿sí? El efecto de resonancia o de retrodonación, que también lo pueden ver escrito así, sumado al efecto inductivo. Pero si el orden de acidez es este que sea abajo, el efecto que gana es el efecto de retrodonación, porque el efecto inductivo va para otro lado. No quiere decir que no exista, existe igual, pero el efecto preponderante y que determina la acidez de los haluros de boro es el efecto de resonancia o retrodonación. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de lo que yo les decía, que ojo cuando yo hablo de basicidad más ácido o más básico, o más fuerte o más débil, una base de Lewis, siempre tiene que ser respecto a qué ácido, ¿sí? Fíjense, acá tengo el trimetilnitrógeno, ¿sí? En una reacción ácido-base con un aducto que tiene amoníaco y un ácido A, que puede ser trimetilboro o triterbutilboro, ¿sí? Si el ácido A es trimetilboro,
El delta G de la reacción es negativo, como dice la tabla, y por lo tanto esta reacción está desplazada a la derecha, ¿sí? Entonces, si yo quiero comparar la fuerza de la base amoníaco con la fuerza de la base trimetil nitrógeno frente al ácido trimetilboro, voy a decir que la base trimetil amino, ¿sí? Esta base es más fuerte frente al trimetilboro que el amoníaco. ¿Por qué? Porque esta reacción está desplazada a la derecha, o sea, este aducto es el más estable. Eso estaría de acuerdo con que tengo acá efecto inductivo de los metilos que hacen que esta base sea mejor. Estaría de acuerdo con eso. Pero fíjense qué me pasa si el ácido, las bases son las mismas, si el ácido en vez de ser trimetilboro es triterbutilboro, el efecto inductivo sigue estando. Sin embargo, esta reacción está desplazada para este lado. Si el ácido es triterbutilboro, el amoníaco, ¿sí?, es una base más fuerte que la base nitrogenada sustituida por metilos, ¿sí? Y eso, ¿con qué está relacionado? El efecto inductivo sigue existiendo para la base, pero ¿con qué está relacionado? Con la presencia de estos grupos terbutilos, ¿sí?, que son grupos grandes que, en definitiva, generan impedimento estérico entre los metilos, ¿sí?, y los grupos terbutilos, que hacen que esta base, que por efecto inductivo debería ser más fuerte, sea más débil que el amoníaco, ¿sí? Entonces, ojo cuando comparo. Los efectos se me suman y dependiendo cuál sea el ácido o cuál sea la base, puede ser uno o el otro el efecto preponderante. Muy bien. Todo muy lindo con la definición de ácidos y bases de Lewis. Podemos tratar de, en algunas situaciones, predecir cuando son cosas medias parecidas, ¿verdad? Cuál ácido podría ser más fuerte o cuál base puede ser más fuerte, teniendo en cuenta lo que dijimos, los efectos de, inductivos, estéricos, de retrodonación, etc. Pero, en definitiva, no somos capaces de, simplemente mirando una reacción, saber cuál ácido es más fuerte o más débil que otro. Para tratar de subsanar este problema de la escala de acidez de los ácidos de Lewis, Arlan-Chat y Davis clasificaron a los ácidos de Lewis en dos categorías, ¿sí? Los ácidos clase A, ¿sí?, que están formados por el protón, los metales electropositivos, los iones metálicos de metales electropositivos, como alcalinos y alcalinoterrios, los metales 3D livianos en estado de oxidación relativamente altos. Esos ácidos de Lewis los llamó ácidos clase A, ¿sí? Y los clase B son también cationes metálicos que tienen bajos estados de oxidación, en este caso, tamaños más grandes, mayor cantidad de electrones D, porque están al final de la serie. Eso los clasificó como ácidos de tipo B o de clase B, ¿sí? Y respecto a las bases, los metales de clase A, dice la de Arlan-Chat y Davis, van a tener tendencia a unirse con iones de tipo clase A, o sea, bases que tengan como átomo donor, el que va a donar los electrones, nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿sí?, átomos relativamente electronegativos. Y los de clase B van a tender a unirse con bases de Lewis que tengan como átomo donor de electrones átomos menos electronegativos, arsénico, fósforo, ioduro, etc. Esta clasificación de Arlan-Chat y Davis de los ácidos y las bases de Lewis fue tomada por Pearson, es la base de la clasificación de ácidos y bases duros y blandos de Pearson. Esta clasificación en realidad no es una nueva definición de ácidos y bases, simplemente es una clasificación dentro de la teoría ácido-base de Lewis. O sea, los ácidos y las bases son ácidos y bases de Lewis, que se clasifican en duros y blandos según lo que se llama la definición de ácidos y bases de Pearson, ¿sí? ¿Qué es un ácido blando o duro para Pearson? Lo que hace Pearson es tomar como prototipo de ácido duro al protón, ¿sí?, que es el ácido, él considera que es el ácido más duro, y como prototipo de ácido blando a este ácido que es el metilmercurio, ¿sí? Entonces, una base B, cualquiera,
va a unirse a cualquiera de estos dos ácidos, al protón o al metilmercurio, para formar los aductos correspondientes. Si la base B tiene fuerte tendencia a unirse con el ácido metilmercurio, que es el prototipo para Pearson de ácido blando, vamos a decir que la base B es una base blanda, ¿sí? O sea, la base B tiene mayor tendencia a unirse con el ácido metilmercurio que con el protón. ¿Eso qué significa? Que esta reacción está desplazada a la derecha, tiene una constante de equilibrio grande y vamos a clasificar esa base como blanda. Si la base B tiene mayor tendencia a unirse al protón que al ácido metilmercurio, esta reacción va a estar desplazada a la izquierda. Va a tener una constante de equilibrio pequeña y vamos a decir que la base B es una base dura, ¿sí? Si tiene mayor tendencia a unirse a protón que a metilmercurio, es dura. Si tiene mayor tendencia a unirse a metilmercurio que a protón, es blanda. Y eso va a estar medido por la constante de equilibrio de esta reacción que vemos ahí. La constante de equilibrio de esa reacción, como se puede ver más abajo, depende de las constantes de formación de los aductos correspondientes. Y por eso podemos traducir lo que yo acabo de decir en que si el aducto de una base con metilmercurio es más estable que con protón, la constante de esta reacción va a ser alta y eso va a ser una base blanda. Si la constante de formación de una base con el protón es más grande que con metilmercurio, o sea, el aducto con protón es más estable que con metilmercurio, entonces va a ser una base dura porque esta constante va a ser pequeña y esta reacción va a estar desplazada a la izquierda. En definitiva, la diferencia de estabilidades de los aductos de una determinada base con el ácido protón y con el ácido metilmercurio, como se ve acá en la ecuación de los pKs, es lo que me va a determinar si una determinada base va a ser dura o blanda. Y cuanto mayor sea esa diferencia, más blanda o dura va a ser la base, ¿sí? Si yo quiero comparar dos bases, ¿sí? La que tenga el aducto más estable con metilmercurio respecto a protón va a ser blanda. Pero si yo tengo dos blandas, la que tenga mayor diferencia entre las estabilidades del aducto con metilmercurio y con el protón va a ser más blanda, ¿sí? Es un poco trabalenguas esto por ahora, pero vamos a ver unos ejemplos más adelante que les van a hacer que les quede más claro, ¿sí? Pero en definitiva, se clasifican las bases, en duros o blandos según la estabilidad relativa de los aductos que formen con protón y con metilmercurio. Muy bien. En definitiva, entonces, una base dura va a ser una base que forma aductos más estables con protón que con metilmercurio, y la base blanda, una base que forma aductos más estables con metilmercurio que con protón. Y un ácido duro va a ser un ácido que se comporta similar al protón, que es el prototipo, según Pearson, de ácido duro, y que se va a corresponder con los ácidos de tipo clase A de la clasificación de Arland-Chatty-Davis. Y un ácido blando va a ser un ácido que tiene un comportamiento químico similar al del ion metilmercurio. ¿Por qué? Porque para Pearson el ion metilmercurio es el prototipo de ácido blando. Los que se comporten parecidos van a ser ácidos blandos y esos se van a corresponder con los ácidos de tipo clase B de la clasificación de Arland-Chatty-Davis. Vamos a tratar de ver ahora, de alguna manera, qué naturaleza química tienen esos ácidos duros y blandos, ¿sí? Y acá tenemos una tabla muy limitada, porque solo hay algunos ácidos y bases, ¿sí? Y están clasificados en duros, blandos e intermedios, ¿sí? Va a haber algunos ácidos y bases que esa constante de la reacción que vimos anteriormente no va a ser ni muy grande ni muy chica, y por lo tanto no va a haber una clara clasificación de esos ácidos y bases en claramente duros o claramente blandos, ¿sí? Pero para algunos sí, y acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Como vimos, fíjense que los ácidos duros son ácidos que están fuertemente cargados, o también, por ejemplo, son los haluros de boro, también son ácidos duros, todos los haluros del grupo 13, por lo menos los más livianos, ¿sí? Y los ácidos blandos son los que son
cationes en bajo estado de oxidación, grandes, con muchos electrones D, algunos carbenos, etc. Después vamos a tener una serie de ácidos que son intermedios. Las bases, lo mismo que vimos en la clasificación. Van a ser bases duras, las bases muy cargadas, las que van a formar el aducto con el ácido a través de átomos muy electronegativos, como el nitrógeno y oxígeno, el fluoruro, el cloruro, ¿sí? Y van a ser blandas las que formen el aducto a través de átomos menos electronegativos, como azufre, fósforo, etc. ¿Sí? Y vamos a tener otras que son claramente intermedias. Bien, vamos a ver en definitiva. Esa descripción es bastante general, la que hicimos recién, ¿verdad? De los ácidos bases duros y blandos. Lo importante es, para tratar de saber, para clasificar, yo miro un ácido y digo, ¿y esto será duro o blando? Algún criterio que podamos tener, ¿sí? Como criterio para tener un ácido duro, vamos a tener, va a tener que ser especies, si son especies cargadas, si son especies cargadas, van a ser cationes chicos y muy cargados. Cuanto más chico y más cargado sea un catión, más duro va a ser, ¿sí? Y por ejemplo, los haluros de boro, que son ácidos de Lewis relativamente fuertes, también van a ser clasificados como ácidos duros, ¿sí? Aquí tenemos algunos ejemplos de cationes chicos o muy cargados, o ambas cosas. Un ácido blando. Ácidos blandos van a ser, por ejemplo, los cationes grandes y de carga pequeña, ¿sí? Con muchos electrones D, ¿sí? Por ejemplo, que sean muy polarizables, ¿sí? Las dos cosas, las que sean cationes grandes y tengan, por ejemplo, muchos electrones D, va a ser que sean polarizables, o sea que su nube electrónica sea deformable, a pesar de que son cationes, ¿sí? Pero también tienen una nube electrónica fácilmente deformable. Y las bases duras van a ser aniones pequeños, poco polarizables, ¿sí? Como el óxido, el fluoruro, o si son moléculas neutras que tengan átomos donores muy electronegativos, como nitrógeno u oxígeno. Las bases blandas van a ser en general aniones grandes y muy cargados, con nubes electrónicas muy polarizables, aniones grandes y cargados polarizables, o si no, moléculas neutras que tengan átomos donores poco electronegativos. Por ejemplo, la fosfina, que tiene el átomo donor fósforo. ¿Sí? Así que eso en grandes números respecto a la mayor o menor blandura de los ácidos y las bases. Y acá tenemos en la tabla periódica una clasificación muy general de dónde estarían, ¿sí? Los ácidos más blandos o más duros. Fíjense que me dijimos que los cationes metálicos de alcalinoterrios, ¿sí? Van a ser ácidos duros. Los de metales de transición en bajo estado de oxidación del principio de la serie también van a ser ácidos duros. Los que tengan boro, aluminio, galio del grupo 13, que dijimos que eran deficientes en electrones, o los haluros de silicio, de germanio, todos esos van a ser ácidos duros. Los lantánidos, los actínidos, ¿sí? Que son no tan chicos, pero relativamente cargados. Y los ácidos más blandos van a ser los cationes de mayor tamaño, al final del bloque D, en bajos estados de oxidación, y con un número grande de electrones D que hacen que sean cationes polarizables, ¿sí? En el medio vamos a tener algunos que están tachados, ¿sí? Que es, por ejemplo, el hierro. El hierro en estado de oxidación 3 es un ácido duro de Pearson, pero en estado de oxidación 2 es intermedio, ¿sí? Entonces, dependiendo del estado de oxidación para los metales del bloque D, puedo tener mayor o menor dureza. Cuanto más cargado, más duro va a ser el catión metálico. Y lo mismo con el caso de las bases, ¿sí? Las bases más duras van a ser las que corresponden a los átomos más chicos y más electronegativos, ya sea formando aniones o como átomos donores de una molécula neutra. Y las bases más blandas van a ser aquellas que tengan átomos donores de baja electronegatividad o que sean aniones muy polarizables, ¿verdad? O sea, muy grandes. Vengo hacia abajo, sí. ¿Donor y dador es lo mismo? Es lo mismo, átomo donor o átomo dador, es el que dona los electrones para formar el aducto, ¿sí? Por eso le llamamos átomo dador o donor. ¿Sí? Pues yo tengo una molécula neutra como el agua, el hidrógeno no corta ni pincha ahí. El átomo donor, ahí el que va a formar el aducto es el oxígeno, ¿sí? A eso es lo que yo me refiero. Lo mismo el amoníaco, por ejemplo. Muy bien, algunos ejemplos que nos van a permitir de alguna manera
intuir dentro de especies químicas de naturaleza similar cuál va a ser más duro o más blando. Y ahí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, la dureza de los haluros, ¿sí? Tiene ese orden, o sea, el fluoruro es el más duro de todos, más que el cloruro, más que el bromuro, más del yoduro, ¿sí? En ese orden disminuye la dureza de, por supuesto, son aniones, así que son bases de Lewis. ¿Por qué les parece, en función de todos los que hablamos, que la dureza tiene esa variación? ¿La? Por el tamaño. Por el tamaño, exactamente. Dijimos que si yo ahí tengo todos aniones de la misma carga. Cuanto mayor es el tamaño, más polarizable va a ser, y eso va a hacer que sea más blando. O sea, cuanto más polarizable es un anión, más blando va a ser. ¿Sí? O sea, por eso tenemos esa orden respecto a la dureza de esas bases. Muy bien. El fluoruro es una base más dura que el hidróxido. A ver, ¿quién se anima a decir por qué será? Por la electronegatividad. Exacto. Dijimos que cuanto más electronegativo es el átomo que se va a unir para formar el adducto, más duro va a ser. Y el flúor es más electronegativo que el oxígeno, así que el fluoruro es una base más dura. Tienen la misma carga. Ojo que, fíjense que estamos comparando cosas relativamente comparables. El protón es un ácido más duro que el sodio. Misma carga. ¿Qué tiene de bueno el protón? No, ¿qué tiene el protón que lo hace un ácido mucho más duro que el sodio? Es más chico. Chiquitito, exactamente. Cuanto más chico y más cargado es un ion positivo, un catión, más duro va a ser. Hierro 3 es un ácido más duro que hierro 3. ¿Sí? Perdón, hierro 3 es un ácido más duro que hierro 2. Disculpen. Ahí tenemos el efecto de la carga. En el de arriba, en el protón, cuando comparo con protón con sodio, veo el efecto del tamaño del catión para el ácido. En el caso de hierro 3 con hierro 2, el hierro 3 es un ácido más duro porque es más cargado. ¿Sí? Cuanto más chico y más cargado, más duro es un catión. ¿Sí? Bien, los iones del final de la serie es 4D y 5D, por ejemplo, plata, oro, mercurio 2, paladio 2, son blandos. ¿Sí? Esto, como dijimos recién, está relacionado con que tienen números electrónicos que son polarizables. ¿Por qué? Porque tienen muchos electrones D y además tienen un gran tamaño. Entonces su nube electrónica, a pesar de que es un catión, es polarizable y eso hace que sean cationes blandos. ¿Sí? Ojo con el estado de oxidación, porque el paladio 2 es blando, pero el paladio 4, que es un estado de oxidación bueno del paladio, es mucho más duro. ¿Sí? Entonces, cuando digo los iones del final de la serie 4D y 5D, no en cualquier estado de oxidación. ¿Sí? En estado de oxidación bajos van a ser blandos, y cuando mayor el estado de oxidación, menos blandos van a ser, o más duros, como le quieran llamar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice en definitiva de lo que se llama el principio de Pearson? Que los ácidos duros van a tender a combinarse con bases duras, o sea, a formar adductos estables con bases duras, y los ácidos blandos van a preferir las bases blandas. Eso es lo que se conoce como principio de Pearson, que en realidad no es ni más ni menos que escribir con palabras lo que se observa experimentalmente. ¿Sí? No es ni una explicación, ni tiene que ver con la estructura química, sino tiene que ver con eso es lo que se observa. ¿Sí? Y otra cosa que de alguna manera permite, como yo les decía hoy, caracterizar el enlace que se forma en un adducto de Lewis, ¿sí? Es el tipo de componente que tiene el enlace cuando la interacción es de tipo duro-duro o cuando la interacción es de tipo blando-blando. Y como dice ahí, cuando la interacción es de tipo duro-duro, el enlace tiene una fuerte componente iónica. ¿Por qué digo eso? Porque ¿quiénes son los ácidos duros? Los cationes muy chiquitos y muy cargados, ¿sí? Con una carga positiva concentrada en pequeño volumen. ¿Y quiénes son las bases duras? Aniones pequeños o moléculas que se unan a través de átomos muy electronegativos. En definitiva, el tipo de interacción que se va a establecer en una interacción de tipo duro-duro va a ser una interacción con de tipo ion dipolo, ¿sí? O de tipo
catión anión, no una interacción iónica típica porque no hay la formación de un compuesto en estado sólido, ¿sí? Pero una interacción electrostática, ¿sí? De algo muy cargado con otra cosa muy cargada y chiquita, o una interacción de tipo ion-dipolo, ¿sí? De, por ejemplo, un ion cargado con una molécula neutra como el agua, ¿sí? O el amoníaco. Pero cuando yo quiero caracterizar la interacción de tipo blando-blando, ahí ya lo de la interacción, la fuerte componente iónica en la interacción se me queda medio raro. ¿Por qué? Porque cuando un ácido blando es un ácido, es un catión, por ejemplo, poco cargado, ¿sí? Grande y poco cargado, o sea, con una densidad de carga positiva baja, distribuida en el espacio, ¿verdad? Y una base blanda, en definitiva, es un anión grande con una electrónica muy polarizable o una molécula neutra que tiene un átomo poco electronegativo, ¿sí? En definitiva, ahí la interacción electrostática no me puede explicar esa interacción, ¿sí? La interacción blando-blando es una interacción de tipo mayormente covalente, con una componente covalente mucho más importante que en el caso de duro-duro, ¿sí? De una manera, viendo las características químicas de los ácidos y las bases duros y blandos, podemos volver para atrás para tratar de imaginarnos la naturaleza de la interacción, la naturaleza del enlace de ese aducto que se va a formar duro-duro, blando-blando. Muy bien, y acá tenemos algunos ejemplos, simplemente para ver en definitiva la naturaleza de esa interacción, de eso de duro-duro, blando-blando, aparentemente es lo que es más estable, ¿sí? Y tenemos la interacción de algunos iones, ¿sí? de metales de transición, del bloque P anda por ahí también, con los distintos aluros, ¿sí? Dijimos que a medida que me muevo a la derecha, aumenta el tamaño del aluro, el aluro es cada vez más blando, ¿sí? Entonces, según la interacción, el orden de interacción con esos aluros, podemos de alguna manera ver cómo es la mayor o menor dureza o blandura de los distintos iones metálicos. Empecemos por ejemplo, acá tenemos mercurio 2, ¿sí? Fíjense que mercurio 2 forma el aducto más estable, ¿sí? Con el ioduro, y a medida que me muevo para arriba en los halógenos, el aducto va siendo cada vez menos estable, y la pendiente, o sea, el cambio de estabilidad es grande cuando yo cambio de aluro, ¿sí? ¿Eso qué me muestra? Que el catión mercurio 2 es un ácido blando, porque tiene mucha mayor tendencia a unirse con un ácido, con una base blanda como el ioduro, que con el resto de las bases. Y cuanto más dura es la base, menos estable es el aducto que se forma, ¿sí? Claramente esta inclinación me muestra que el mercurio es blando. Con el paladio 2 pasa lo mismo, en menor extensión. Si yo miré acá, digo, el paladio 2 capaz que es menos blando que el mercurio. Es blando, porque tiene disminuye la estabilidad de los aductos a medida que aumenta la dureza de las bases. Lo mismo con el cadmio, pero claramente el mercurio 2 es el más blando de todos. Si lo miro del lado de los duros, fíjense, acá tengo el escandio 3 también. El aducto más estable que forma es con el fluoruro, que es la base más dura. A medida que se ablanda la base, el aducto que se forma es cada vez menos estable, ¿sí? Lo que me puede llevar a pensar a mí que el escandio 3, el aluminio 3 y el indio 3 son ácidos duros. O sea, las pendientes también son grandes. O sea, cambia mucho cuando cambia la dureza de la base. Y después tenemos acá otros pobrecitos, ¿sí? Que no están muy bien definidos. En realidad, si miramos el zinc, yo podría decir, bueno, el zinc parece blando, perdón, parece duro. ¿Por qué? Porque forma un aducto un poquito más estable con fluoruro que con los demás, pero es un poquito más estable. Por eso el zinc está clasificado como un ácido intermedio. Y dentro de los intermedios está más cerca de los duros que de los blandos, es verdad, pero es intermedio, porque la diferencia de estabilidad cuando yo cambio la dureza de las bases, de estas bases en particular, es pobre. Lo mismo con el cobre 2. Y si miro el plomo, pasa lo mismo, ¿sí? Pero en el caso del plomo yo diría que es un intermedio, pero que en realidad es un intermedio que está más cerca de los blandos que de los duros. ¿Por qué? Porque después de todo el aducto más estable es con el ioduro, que es la base más blanda, y cuando me corro baja, ¿sí? Pero de todas maneras la diferencia de estabilidades
son bajas y por lo tanto, cuando yo los quiero clasificar no puedo decir claramente estos son duros y estos son blandos. Para clasificarlos concretamente, ¿qué tendría que hacer yo? Enfrentarlos a protón y a metilmercurio. Ahí sí no hay duda. Porque si el aducto con protón es más estable que el aducto con metilmercurio, entonces digo, este es un ácido duro. Y si el aducto con metilmercurio es más estable que el aducto con protón, ahí digo, este es un ácido blando, ¿sí? Cuando yo veo la interacción duro-duro, blando-blando con otros ácidos, entre otros ácidos y otras bases, ya la cuestión puede ir cambiando, ¿sí? Pero en realidad esto refleja la clasificación de esos iones en blandos, duros e intermedios. Muy bien, vamos a ver para qué sirve esto del principio de Pearson. Y una de las principales características que tiene el principio de Pearson es predecir la dirección de una reacción, ¿sí? Si yo tengo una reacción de metátesis o de intercambio, como estas que tenemos acá, ver la interacción duro-duro, blando-blando entre los distintos aductos, ¿sí? Que ahí se presentan, me va a permitir decidir en qué dirección el aducto es más estable, ¿sí? Entonces acá tengo fluoruro de metilmercurio con el anión sulfuro ácido para dar el sulfuro de metilmercurio y el fluoruro de hidrógeno. Recuérdense que esto es todo fase gaseosa. Y vamos a ver qué tipo de interacciones hay en los reactivos y en los productos. Tenemos el catión metilmercurio, es un ácido blando, ¿sí? Prototipo de ácido blando. El fluoruro, por ser un catión pequeño, un anión pequeño, perdón, de un átomo muy electronegativo, es duro. Así que la interacción acá sería blando-duro. Esa flecha no debió haber aparecido. Y acá tengo el protón, que es el ácido duro, por supuesto, protón el ácido duro, y el anión sulfuro, que el azufre es un elemento poco electronegativo, relativamente grande, es blando. Entonces las interacciones de los reactivos serían blando-duro, duro-blando. En los productos tengo el azufre blando y el metilmercurio blando, me queda blando-blando, protón duro, fluoruro duro, duro-duro. Si nosotros miramos esto así, diríamos claramente que esta reacción tiene que estar desplazada a la derecha según el principio de Pearson, porque Pearson dice que la interacción más estable va a ser la duro-duro, blando-blando, ¿sí? Si hacemos lo mismo con el resto de los iones, vamos a poder intentar predecir cómo es la reacción. Pero lo importante es que cuando yo comparo dos aductos, lo importante es encontrar el ácido más duro de todos los que hay y la base más dura de todos los que hay. Y la dirección donde se esté uniendo el ácido más duro con la base más dura, y por lo tanto el ácido más blando con la base más blanda, esa va a ser la dirección de la reacción, ¿sí? Entonces yo acá tengo cobre 1 y cobre 2. ¿Cuál es más duro? ¿Cuál es más duro? Cobre 2. Cobre 2. Cobre 2. Ahí va. Y las bases tengo sulfuro y óxido. ¿Cuál es más dura? Óxido. Óxido. Entonces, el catión más duro, que es el cobre 2, va a tender a unirse con la base más dura, que es el óxido. O sea, esta especie va a ser la más estable. O si quieren esta, que es que el ácido más blando, que es cobre 1, está unido con la base más blanda de las dos, que es el azufre 2. Entonces, no importa si la reacción es necesariamente como la de arriba, que es clarísima, de un lado hay duro, blando, y la otra blando, blando, duro, duro. Hay reacciones en las que a veces no es tan claro cuál es blando y cuál es duro, y algunos son intermedios. Entonces, ¿para dónde agarro? No importa, yo no tengo que clasificar. Tengo que decidir de los ácidos que hay cuál es el más duro, y de las bases que hay cuál es la más dura, ¿sí? Y la reacción va a estar desplazada hacia donde la base más dura esté unido con el ácido más duro, o el ácido más blando con la base más blanda. En este caso sería para este lado. En este caso acá, de nuevo, tengo hierro 2, hierro 3, y el cianuro, que es una base blanda, con el cloruro, que es una base relativamente dura o intermedia. De nuevo, se va a desplazar de forma donde yo tengo el catión más duro con la base más dura con el ácido más duro.
Bueno, chicos, se nos terminó la clase. Vamos a tener que seguir un ratito. Nos comemos un pedacito de la clase que viene para terminar, ¿está?